De pie, te voy a invitar a que me acompañes en una oración para pasar al mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Señor Jesús, agradecidos estamos, como lo decíamos hace unos momentos, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande en misericordia. Pero en estos momentos queremos disponer nuestro corazón a poder escuchar, Señor, tu palabra, a poder escuchar el mensaje que traes para nuestras vidas, que sabemos que transformará, Señor, nuestra relación para contigo, pero que también nos enseñará, Señor, la manera en que tenemos que aprender y esperar en ti. En el precioso nombre de Jesús invitamos a tu Espíritu Santo para que traiga revelación, Señor, sobre cada cosa hablada en estos momentos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Saluda al que está a tu lado y siéntate. Dile bienvenido. A lo mejor no te diste cuenta que llegó alguien mientras estaba la alabanza, pero puedes invitarlo a tomar asiento. Y qué bueno que están aquí con nosotros en esta mañana. El jueves tuvimos la Santa Cena, estuvimos participando de la Santa Cena, y como lo hemos venido platicando, la Santa Cena representaba un momento muy íntimo para Jesús y para sus discípulos. Hemos estado platicando también acerca de la importancia que hay de escuchar la voz de Jesús. Hablábamos de que Jesús quería que recordáramos su muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solamente recordamos los milagros, muchas veces nosotros recordamos tantas cosas, pero no alcanzamos a recordar realmente el por qué Jesús murió en una cruz. Y el por qué Jesús murió en una cruz es porque Él quería que nosotros entendiéramos lo que es la salvación, lo que es el perdón de los pecados. Muchos nada más nos quedamos con ese milagro que resucitó un muerto, que sanó heridas y todo esto, pero y la resurrección y la salvación. Entonces hablábamos de esto el día jueves, y en esta mañana yo quiero hablar acerca de un tema muy especial que lleva en una cita bíblica donde Jesús sana a una muchacha o a una jovencita que había muerto. Entonces el tema de hoy es prioridades del reino. Y tú vas a decir, ¿a poco hay prioridades en el reino? Claro que hay prioridades. La palabra de Dios nos dice que tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios nos dice que seamos sabios porque los días cada vez duran menos. Y tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que seguir predicando el evangelio. Estamos viendo que hay guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes, y dice la palabra de Dios que esto es el principio del fin. Entonces sí hay prioridades en el reino de los cielos. Jesús dijo en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Verdad? Hay prioridades, y una de esas prioridades del reino es predicar el evangelio. El detalle de esta situación es que el pueblo está más preocupado por los milagros que por el evangelio. Y vamos a ver la historia de Jesús, donde Él nos deja ver qué es más importante, en dónde está la prioridad del corazón de Jesús, en dónde debe de estar la prioridad del corazón de la iglesia, en dónde debe de estar la prioridad del corazón de cada uno de nosotros. Y hace muchos años a mí me tocó compartir acerca del pasaje de Marcos 5 que vamos a leer. Y en esta historia nos narra acerca de que Jesús sanó a una mujer que había estado sangrando durante muchos años. Pero uno de los elementos que más me llamó la atención a mí en este pasaje es que mientras esto sucedía, había un hombre esperando a Jesús. Y no era cualquier hombre en el pueblo, sino que era un hombre muy importante, era un hombre rico, era un hombre poderoso. Este hombre se llama Jairo. Jairo era un hombre muy, muy, muy importante de aquellos tiempos. Y nosotros estamos acostumbrados
a que si es alguien importante, no lo podemos hacer esperar. Nosotros estamos acostumbrados a que si vamos a algún lugar a pagar algún servicio, a hacer alguna cita y conocemos a la persona, sentimos que somos más importantes que los demás. ¿Y qué queremos que suceda? Que nos atiendan primero, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque lo hemos visto, lo hemos aprendido. A mí me ha tocado ver que estamos haciendo fila por mucho tiempo en cualquier lugar y llega alguien y tú lo ves, y se ve así como que importante simplemente en los bancos. En los que no tenemos el pase dorado, entramos a la caja general. Y tú llevas una hora y media esperando y llega una persona y lo pasan rápido y dices, ¿por qué? Y te dicen, es que tiene su pase dorado, ¿no? Es cliente preferente. O sea, el pueblo estamos, en general estamos acostumbrados. Los que nos gusta ir a los parques también de diversiones, estamos haciendo filas y de repente te das cuenta que hay una fila donde llegan los muchachos, no tienen que hacer fila y pasan rápido. Y dicen, es que pagaron su ¿cómo se llaman? Su Fast Pass, así se llama así, ¿verdad? Su pase rápido. ¿Mande? Hasta para ir al otro lado ya está la Sentry, ¿no? Ya, o sea, nos estamos acostumbrando a que algunos pueden ser más importantes que otros y les dan la preferencia. Pero Jesús no quiere que nosotros vivamos de esta manera. Para eso vamos a ir al libro de Marcos, capítulo número 5. Y aquí ya me lo tienen preparado los muchachos. Versículo 21, y vamos a leer toda esta historia. Lo vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Si tú traes la Reina Valera, la Dios habla hoy, no hay problema. A lo mejor cambian un poco las palabras, pero en sí la historia es la misma. Dice en Marcos 5:21 de esta manera: después de que Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hija se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiere servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por atrás de entre la gente y tocó su manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hijita, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz, queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin saber o sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. Gracias. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entonces entró y dijo:
¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Ya vamos a concluir. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró andando, entró a donde estaba la niña. Lo tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Esta historia me impacta porque estamos hablando de una prioridad que cualquier padre pudiéramos tener. Estamos hablando de una prioridad que cualquier padre pudiéramos tener. Hace 12, 13 años yo tuve el privilegio de ser padre por primera vez. Y yo recuerdo que cuando nuestro niño nació, nos lo entregaron en manos de mi esposa. Yo a las horas lo pude ver. Y yo recuerdo que cuando llegó a la casa fue alegría, fue felicidad, todos contentos. Vinieron los abuelos, vinieron los tíos, los amigos a conocerlo, y todos decíamos: es una bendición de parte de Dios. Pero al correr las semanas, al correr los meses, de repente empezamos a notar ciertas condiciones sobre nuestro primer hijo, que como teníamos la inexperiencia de ser padres, pues no sabíamos qué sucedía. En cuanto notábamos algo diferente a lo que normalmente él hacía, ¿qué creen que sucedía? Corríamos al doctor. Corríamos al doctor, y para nosotros era importante que el doctor atendiera a nuestro hijo antes que a todos los que estaban enfrente de él. Íbamos al seguro, no nos lo atendían. Íbamos a otro lugar, no lo atendíamos. Íbamos al privado, no lo atendían. Decíamos: ¿qué vamos a hacer? El niño está malo. Y para nosotros era prioridad que lo atendieran. Había una desesperación dentro de nosotros porque no sabíamos qué sucedía. Había una desesperación como padres al ver la condición de nuestro hijo y nosotros no saber qué hacer. Y pensábamos y decíamos: las instituciones médicas no ayudan. ¿Por qué? Porque para nosotros era prioridad. En un momento yo me detuve y pensé y dije: para esa persona que está ahí sentada, para ella también es prioridad. Para la otra persona que está del otro lado, también es prioridad. Yo creo que todos los que vamos a emergencia, a urgencias, todos los que vamos con un doctor, todos llevamos una prioridad. El detalle no es que llevemos una prioridad, sino que pensamos que la nuestra es más importante que la de los demás. Esta historia comienza narrando acerca de un hombre llamado Jairo, que era un principal dentro de las sinagogas, que tenía una necesidad. La necesidad es que su hija estaba enferma. Pero mientras todo esto sucede, nos dimos cuenta que no solamente la hija estaba enferma, sino que la hija murió. Y puede saltar esta pregunta a nosotros: ¿por qué permitió Jesús que la hija de Jairo muriera? ¿Acaso no sabía Jesús que si se tardaba un poco más esta niña moriría? ¿O acaso para Jesús no era importante el sufrimiento de este padre al verlo clamándole que lo acompañara a ver a su hija? Estas preguntas a veces saltan a nuestras vidas. Estas preguntas a veces saltan a nuestras vidas cuando preguntamos y decimos: Jesús, ¿no estás viendo lo que yo estoy haciendo para ti? Jairo era un hombre que era principal dentro de las sinagogas. Enseñaban, trabajaban dentro de lo que era la ley, enseñaban lo que era la ley, los mandatos de Dios. Nosotros, cuando estamos sirviendo a Dios, pensamos
que las prioridades de nosotros como hijos de Dios van más allá de las prioridades de alguien que no conoce de Dios. Y salen este tipo de preguntas, ¿no? Dios, ¿acaso no estoy trabajando para ti? Dios, ¿acaso no estoy sirviéndote en la congregación? ¿Acaso no te estoy siendo fiel en mis diezmos? ¿Acaso no te estoy siendo fiel en asistir a la iglesia? ¿Acaso no estoy guardando tus mandamientos? ¿Acaso no estoy amando a mi esposa? ¿Acaso no estoy honrando a mi esposo? Empiezan a saltar muchas preguntas que nos hacen a nosotros el preguntar de ¿por qué? Y Jesús tiene una respuesta. Y en esta historia vamos a aprender o vamos a ver 3 llaves que nos llevan a poder esperar. Y una de estas 3 razones, primero, es que Jesús quería demostrarle a Jairo que lo más importante es enseñar. ¿Qué pasó con esta historia? Dice que Jesús iba entre la multitud, mucha gente lo apretaba. Una mujer que ya llevaba años enferma dijo: si solamente toco el borde del maestro, yo seré sana. Ella lo determina hacer, toca el borde y Jesús dice: ¿quién me tocó? Porque de mí salió poder. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Jesús, ¿no te das cuenta que hay mucha gente alrededor? ¿Cómo preguntas? ¿Cómo preguntas quién te tocó? ¿Cómo preguntas a quién te tocó? Y Jesús dijo: es que no fue cualquier toque. Yo sentí que de mí salió poder. La enseñanza que Jesús quería dar a sus discípulos, la enseñanza que Jesús quería dar a la gente que estaba a su alrededor, era la que esta mujer estaba ejerciendo. Esta mujer tenía fe. Si se fijan, esta mujer no se acercó con Jesús para decir: Jesús, yo tengo una necesidad, necesito que vengas, necesito que me visites, necesito que hagas algo por mí. Ella tenía una necesidad, pero no pidió nada. Ella dentro de sí dijo: si yo tocare solamente el borde del maestro, seré sana. La prioridad para Jesús antes de ir a la casa de Jairo era enseñar acerca de la fe. Era enseñar acerca de la fe. Porque este hombre tenía una prioridad, tenía una necesidad, pero no era la misma prioridad, no era la misma necesidad que traía Jesús. Y a veces nosotros creemos que es más importante que Dios me responda a mí antes que a los demás. Y yo a veces digo: ¿en qué apuros metemos a Jesús, no? ¿Alguien, o bueno, a Dios? ¿Alguien se ha puesto a pensar en qué apuros metemos a Dios? ¿Por qué? Hoy anda muy de moda eso de los team, ¿no? Yo soy team frío, no, yo soy team calor. Y así se la llevan, ¿no? Hasta en el Face, y no, team frío, que ya venga el frío. Y los otros que somos, que nos gusta el calor, no, somos team calor. Y los team calor, ¿qué oramos? Señor, que no haga frío. Y los team frío, ¿qué oran? Señor, que no haga tanto frío. Y así estamos. Entonces Dios dice: hey, ¿qué onda con ustedes? Yo la otra vez escuchaba a unas personas que necesitaban lluvia porque sus tierras o sus cultivos corrían peligro. Y ellos estaban orando por lluvia. Y Dios comenzó a mandar lluvia. Pero había personas donde estaba lloviendo que sus casas no estaban pues en condiciones aptas para unas lluvias, para unas tormentas. Se empezaron a inundar. ¿Y cuál fue la petición de estos hombres? Señor, no mandes lluvia. Entonces nosotros a veces nos ponemos a Dios en esta situación. Y no es que Dios va a decir: bueno, con esto sí, con esto no. Dios hace su voluntad. Tan así es la perfecta voluntad de Dios, que desde el principio de los tiempos estableció 4 estaciones, ¿verdad? Y ya sabemos cómo son las estaciones del año.
¿Cuáles son las 4 estaciones del año? Empecemos por primavera, ¿verdad? Luego sigue verano, luego el verano, otoño y luego el invierno, y es un ciclo. Es un ciclo. En la primavera todo empieza a estar verde, empiezan a cantar por ahí los pajaritos, luego viene el calor del verano, luego de repente viene el otoño, se empieza a secar todo y luego viene el frío. Y yo lo que he aprendido es a deleitarme. O sea, yo sufro en frío porque a mí no me gusta tanto el frío, pero yo en calor me deleito. Aunque esté sudando, yo digo, qué rico es el calor. Ya en el frío pues me aguanto, ¿no? Pero he aprendido a deleitarme, porque no puedo decirle a Dios que en el frío pues haga calor, porque es tiempo de frío. A mí lo único que no me gusta es el otoño. Tengo un vecino que todos lo conocen, que tiene un arbolote bien grande. ¿Y qué creen que pasa en el verano? Bien padre, ¿no? Nos da la sombra y no me quejo, pero en el otoño, gracias a este vecino, todas las hojas se me vienen, es el pastor David. Todas las hojas, es un árbol que ya hasta los camiones pasan, ya es un túnel ese árbol. Pero suelta de hojas, ustedes no tienen la idea la cantidad de hojas que suelta ese árbol. Y yo digo, acabamos de barrer. Bueno, mi esposa es la que más barre ahí en el patio. Y acabamos de barrer y ya está lleno otra vez de hojas. Y pues ahí tenemos que andar barriendo, ¿no? Y luego llega el pastor David y agarra su sopladora y bien rápido. Y nosotros con nuestra escobita, ¿no? Ahí va batallando. Pero hemos aprendido que eso sucede. O sea, no podemos estar peleados con lo que Dios creó. No podemos estarnos peleando porque no me gusta esta estación. Pero a veces nosotros metemos en esos problemas a Dios. Y Dios dice, no es cuestión de tus prioridades, es cuestión de mis prioridades. Yo creé el cielo, yo creé la tierra y puse estaciones para que en cada una de ellas mi gloria se manifieste. El otra vez escuchaba una persona que decía, qué bonito es Tecate, tanta piedra que hay, ¿no? Y los de Tecate, pura piedra, ¿no? Se gozaba ver la Rumorosa, un montón de piedras, porque para donde él venía, puro árbol verde y puras cosas así, y él se emocionaba con las piedras. Y nosotros decimos, ¿piedras? ¿Qué de bonito le ven a las piedras? Vamos a lo verde y decimos, wow, ¿sabes qué? El detalle es que no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y siempre pensamos que nuestra prioridad es más importante que la de otros. Entonces, Dios quería enseñarle a este hombre, primeramente, que su situación, cierto, era de vida o de muerte, pero Jesús quería enseñar que lo más importante ante todo esto es predicar el evangelio. Fíjense, antes que salvar la vida de una niña. Y todos van a decir, Jesús hizo eso. No es que no la fuera a sanar, pero había antes primero algo que hacer. No es que Dios no quiera escuchar tu oración, no es que Dios no quiera responder tu oración, pero antes de responderla, hay algo que hacer. Esta niña tenía 12 años, estaba enferma, podía morir. La mujer con el flujo de sangre ya llevaba más de esos años de vida con esta enfermedad. Dice la palabra que esta mujer había gastado todo lo que tenía en doctores y no le habían ayudado en nada, al contrario, empeoraba. Entonces, para Jesús no es que no fuera importante la niña, pero que había una prioridad antes de ir con esa niña. Y los discípulos no alcanzaban a entender eso y solamente dijeron, Jesús, ¿por qué nos preguntas quién te tocó? Y es que nosotros tenemos que entender que antes que culpar, que antes que condenar, tenemos que aprender a ver lo que Dios está viendo. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús sí iba a llegar, pero iba a llegar en el tiempo que Él sabía que era necesario. Y esto nos lleva al punto número 2. El punto número 2 nos enseña que Jesús hizo que Jairo
esperara con el fin de enseñar que la fe vale más que las riquezas. ¿Por qué? ¿Quién era Jairo? ¿Verdad? Estamos hablando de que Jairo era un hombre importante. Jairo a lo mejor pensó, con que Jesús sepa que soy yo el que tiene la necesidad, va a dejar todo a un lado y va a ir primero hacia donde yo quiero que él vaya. Y en toda esta historia que hemos leído, Jairo siempre estuvo esperando. Siempre estuvo esperando. Yo soy una persona que le gusta platicar mucho. Y a veces voy a hacer algo y antes de hacerlo me encuentro a alguien. ¿Y qué creen que pasa? Me pongo a platicar. Me pongo a platicar y ya después digo, ¿a qué venía? ¿Verdad? Y digo, venía por esto. Pero yo me entretengo mucho en las cosas a veces. A veces me entretengo más de lo que debería de entretenerme y hago esperar a las personas muchas veces. Pero no es porque no quiera o porque quiera enseñarles algo, simple y sencillamente yo soy bien platicador. Pero sí me he dado cuenta que mientras eso sucede, otras personas lo toman a mal o se sienten afectadas o incluso se sienten ignoradas. Jairo estaba esperando a que Jesús fuera a donde estaba su hija, pero mientras él estaba esperando, Jesús se detuvo para tener esta conversación con una mujer, a una mujer a la cual la sanó, a una mujer a la cual liberó de esa enfermedad que tenía. Se tomó el tiempo de platicar con ella. Y es que para Jesús es importante el milagro, pero también es importante la relación. Hay muchas personas que han recibido un milagro de parte de Dios, pero no tuvieron ese tiempo de relacionarse con Dios y se alejaron. Hay una historia de la Biblia donde había un montón de leprosos, eran 10 leprosos. Jesús sanó a todos. ¿Cuántos regresaron? ¿Y los demás? ¿Es importante el milagro? Sí, pero es más importante la relación. Para Jesús era importante que esta mujer fuera sana, sí, pero para Jesús era importante que esa mujer tuviera una relación con Él. Y es que hay que tomarnos el tiempo, no solamente para decir, sucedió el milagro, sino, ¿qué vas a hacer con ese milagro? Hay que tomarnos el tiempo para decirle a las personas, Cristo te ama, predicarles el evangelio. Pero para Jesús también es importante que nos tomemos el tiempo y los discipulemos. El milagro siempre tiene que ir acompañado de una relación. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero si Dios hizo tal milagro en la vida de esta persona, ¿por qué ella no está aquí? Es porque se quedó con el milagro, pero no buscó una relación con Dios. Todo esto que estaba pasando ante los ojos de Jairo viene a repercutir de una manera personal en él. Llega un momento en que Jairo va a entablar una relación con Jesús. Llega un momento en que la necesidad de Jairo va a cambiar totalmente. Cambia totalmente la necesidad de Jairo. ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando que nuestra fe vale más que las riquezas. Entonces, nosotros tenemos que ver que en esta historia de repente llega un grupo de personas y le dicen a Jairo, tu hija ya murió, ¿para qué sigues molestando al maestro? No sé si lo dijeron como con un plan de decir, pues ya no hay nada que hacer, o lo dijeron como en tipo de sarcasmo de pues ya para qué le dices, no, ya murió, o sea, cuando le dijiste no vino, pues ya para qué lo molestas.
Pero este hombre no se movió, sino que siguió ahí. Él no se movió. ¿Dónde siguió? Ahí. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Esperando. Por eso la Biblia nos habla acerca de la fe y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante esperar. Es importante saber esperar. Dios, pero ya llevo tantos años pidiéndote esto. Espera. Pero Jesús, tú conoces mi vida y sabes que desde tal edad yo he estado pidiéndote esto. Y Jesús te dice: espera. Porque hay algo que yo aún quiero que tú veas. Hay algo aún que yo quiero que tú aprendas. Hay algo que va más allá de lo que tú estás haciendo en tu trabajo. Hay algo que va más allá de lo que tú has aprendido a vivir. Yo quiero enseñarte, yo quiero tratar con una fe no oída, no fingida, sino una fe aprendida. ¿Aprendida en base a qué? A tus experiencias. ¿Aprendida en base a qué? A tu paciencia. ¿Aprendida en base a qué? A lo que tú creas que yo puedo hacer. Para Jairo hubiera sido sencillo decirle a Jesús: Jesús, ya no te molestes, mi hija ya murió. Voy a regresar con estos hombres que vinieron a dejarme y la vamos a enterrar o la vamos a sepultar. Pero no, Jairo siguió esperando. Y cuando estos hombres llegan y le dicen a Jairo que su hija murió, Jesús responde, no haciendo caso a las voces de estos hombres, y dicen: hey, no se preocupen, todo va a estar bien. Y esto nos lleva al tercer punto y dice: Jesús hizo que Jairo esperara. No, ese era el 2. Jesús permitió que la hija de Jairo muriera para ser glorificado al resucitarla de entre los muertos. Esta narrativa que acabamos de escuchar tiene muchas similitudes a la respuesta a la historia cuando Jesús escuchó que Lázaro había muerto. Porque Jesús tomó su tiempo. Cuando llega, una de las hermanas le dice: ¿ya para qué vienes? Ya murió. Y es que si nosotros aprendemos a ver el tiempo dentro de la prioridad de Jesús, nos vamos a dar cuenta que para Jesús nunca es tarde. Aunque para ti sea tarde, para Jesús no lo es. Nunca es tarde en el reloj de Jesús. Nunca es tarde en el reloj de Jesús. Pero tienes que aprender que para Él, para el reino, hay otras prioridades. O sea que me estás diciendo, Pedro, que mi necesidad no importa. No te estoy diciendo eso. Sí importa. Pero hay alguien que a lo mejor estaba haciendo fila antes que tú. Hay alguien que a lo mejor está haciendo fila antes que tú. Y Jesús sabe el orden de cada una de tus oraciones. Jesús sabe el orden de cada una de esas oraciones que hemos levantado. Para Jesús no hay tarde. Para Jesús no hay temprano. Para Jesús hay un tiempo perfecto. Y ese tiempo perfecto es el que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir. Él esperó hasta el último para que su nombre fuera glorificado. Entonces cuando Jesús llega y ve tanta tristeza, les dice: ¿qué está sucediendo? Y la gente empieza a decir: ya murió, ya para qué vienes. Y dice que sacó a todos.
se acerca a la niña, la toma de la mano y le dice: levántate. ¿Qué sucedió con Jairo? ¿Qué sucedió con la fe de Jairo en todo esto? Jairo aprendió a esperar. Para él a lo mejor ya era tarde, para los que le llevaron la noticia ya era tarde, para los que estaban en la casa donde estaba la niña muerta ya era tarde, pero para Jesús era el tiempo indicado. Hoy en día a mí me gustan mucho los relojes. Tengo unos que ya ni batería tienen, pero me los pongo porque me gustan. Me gustan los relojes y pues no les pongo pila a veces. Ya digo, bueno, me regaló mi hermano y estoy feliz, ¿no? Nomás lo cargo y ya. Pero me gustan también los de pila. Y a veces en estos relojes o en los teléfonos ya tenemos temporizadores, ¿verdad? Ya le podemos decir al reloj: avísame a qué horas tengo la cita con el doctor, avísame a qué horas tengo que hacer esto, avísame. Y el reloj es una pitadera, ¿no? Empieza a pitar a todos lados. ¿Por qué? Porque hasta para tomar la pastilla le dices: recuérdame. Y nosotros sabemos que es el tiempo de, ¿verdad? Suena el teléfono o el despertador y es tiempo de levantarme para ir a trabajar. Es tiempo de levantarme para ir a la escuela. Es tiempo de. Nosotros sabemos cuál es el tiempo para cada una de nuestras actividades. ¿Cierto o no es cierto? Los domingos a las 11 es tiempo de ¿qué? ¿Ah? Mande, el que llega tarde dijo ¿qué? Yo no lo dije, alguien por ahí lo dijo. Pero ya sabemos que es nuestro tiempo de. Para Jesús, para Dios, los tiempos son perfectos. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, dijo el predicador. Todo tiene su tiempo. Y si alguien creó los tiempos, es Dios. Si alguien en el principio se dio el tiempo para separar los cielos, para separar la tierra, para separar las aguas, para decir hoy es día, hoy es noche, para separar las estaciones, quiere decir que Él tiene el control del tiempo. Si nosotros alcanzamos a ver el reloj de Dios, nos vamos a dar cuenta que tu necesidad, que mi necesidad, aún no llega. Está esperando el tiempo Dios para decir: ahorita es el tiempo. Pero vuelvo a lo mismo: es más importante mi tiempo que el tiempo de los demás. Y si nosotros seguimos pensando así, seguiremos pensando que es más importante nuestro tiempo que el tiempo de Dios. Y es que nuestras actitudes a veces hablan eso. Nuestras actitudes dicen eso. Nos citaron a tal hora y llegamos después. ¿Por qué? Porque mi tiempo vale más que el de los demás. Mi tiempo es más importante que el de los demás. Oye, pero no, que se esperen, no pasa nada. ¿Sí han escuchado esa frase? Oye, pero no pasa nada, hombre, que se esperen, no se van a morir por 5 minutos más. O sea, son actitudes que nosotros hemos aprendido a tener, y lo triste es que las reflejamos en lo espiritual. Por eso entra una ansiedad, por eso entra una desesperación en no entender los tiempos de Dios. Por eso la gente no aprende a vivir un evangelio sano, porque están desesperados en no saber qué hacer, mientras Dios dice: espera. Porque ya lo hemos dicho, es fácil cuando te dice sí, es fácil incluso cuando te dicen no, pero cuando te dicen espera, está bien difícil. La otra vez me tocó ver en el internet, y con esto termino, un experimento que hicieron con unos niños. Los sentaron en un cuarto, iban pasando los niños y les pusieron un plato de bombones y les decían: mira, aquí hay un bombón,
te lo puedes comer ahorita, pero si aguantas 5 minutos, al final de esos 5 minutos te voy a dar 3. Y se iban y la cámara estaba grabando a los niños. Y más del 70%, yo creo que hasta el 80% de los niños se comió el bombón. Uno, por no esperar 5 minutos y comerse 3. ¿Qué estamos hablando? De que no sabemos esperar. El mismo Satanás llegó con Jesús y sabiendo Jesús que él era el hijo del rey, sabiendo Jesús que él era todo lo que estaba en la tierra, llegó Satanás y le dijo: si tú eres el hijo de Dios, si tú eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si tú eres el hijo de Dios, aviéntate. Y si tú eres el hijo de Dios, póstrate ante mí y todo esto te lo voy a dar. Y es como que pensar, ¿no? O sea, el diablo le quería dar a Jesús algo que ya le pertenecía. El diablo estaba tentando a Jesús no solamente con su deidad, sino con su tiempo. Porque para que el tiempo de Jesús llegara, todavía faltaba. Para que todos lo reconocieran como el Rey de Reyes, todavía faltaba. Pero el diablo lo quiso tentar con el tiempo y le dijo: si tú ahorita te postras ante mí, yo te doy todo esto. Y Jesús dijo: aléjate de mí, Satanás. Jesús sabía que había un tiempo incluso para él en la tierra en el cual iba a morir. Jesús calmó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿qué acabas de hacer? Le cortaste la oreja al centurión. Se la acomodó. ¿Sabes por qué? Porque aún tampoco es tu tiempo, Pedro, de morir. Si hubieran agarrado a Pedro con la oreja cortada, lo matan en ese momento. Jesús sabía que no era el tiempo de Pedro, era su tiempo. Era el tiempo de ser el entregado, era el tiempo de ser el crucificado, era el tiempo de que él resucitara, pero aún no era el tiempo de Pedro. Y a veces tú y yo andamos por la vida cortando orejas, queriendo adelantar el tiempo que aún no te toca. Y es que hay prioridades en el reino de Dios. ¿Y sabes qué es lo triste? Que a veces nosotros, al querer estar adelantando tiempos, estamos arrugando esa buena, esa perfecta y esa agradable voluntad de Dios para tu vida. Y luego nos preguntamos: es que Dios quería hacer esto conmigo, y pues es que adelanté los tiempos. Pero es que Dios tenía esto para mí y adelanté los tiempos. ¿Ustedes creen que es de Dios que adolescentes estén saliendo embarazadas? No es de Dios, pero están adelantando los tiempos. ¿Ustedes creen que sea bueno que jóvenes estén muriendo por sobredosis? No, pero están adelantando los tiempos. Porque la Biblia dice que la vida para nosotros ahorita es de 70 años, los robustos 80. Y hoy en las noticias yo veo que mataron a tal joven a tal edad por andar en drogas y esto. Y yo digo: estamos adelantando los tiempos de Dios, porque queremos obtener algo antes de lo que Dios ya estableció para ti. Dios estableció el matrimonio y dentro del matrimonio el embarazo y los hijos, pero no queremos llegar allá. ¿Por qué? Porque el diablo te dice: lo puedes adelantar. ¿Para qué te esperas a casarse para tener intimidad? Adelántalo. ¿Para qué esperas a graduarte si ya puedes tener dinero? Adelántalo. El diablo quiere cortar el tiempo, las prioridades del reino. ¿Y sabes qué? Nuestra juventud está perdiendo esa batalla. El día de ayer nos hablaron de algo bien importante y quiero comentárselo rápidamente.
Decían que la responsabilidad de los hijos es de los padres, pero no es únicamente de los padres. Los padres no somos la única influencia que tienen nuestros hijos. Y este pastor decía: ¿quiénes son tus cómplices en la educación de tus hijos? ¿Qué pasa si un día tu hijo te platica algo, trae algo y tú le dices cuéntame, y te dice no, quiero mejor platicárselo a tal persona? ¿Cuál va a ser tu reacción como papá? ¿Cómo vas a ver a ese cómplice o a esa persona que le quiere hablar tu hijo? Decía: si mi hijo le platica a tal persona, yo estoy tranquilo porque sé cómo es ese hombre. Sé que piensa como yo. Sé que tiene los mismos valores que yo, los mismos principios que yo. Entonces, iglesia, nosotros necesitamos ser cómplices de Jesús en las prioridades del reino. Buscar a los jóvenes, abrazarlos, decirles: hey, ¿cómo estás? Adoptarlos a cada uno de ellos, preocuparnos por cada uno de ellos. Si ves a alguien con necesidad, acércate a él y busquen juntos cuál es la prioridad del reino en esa situación. Porque si no, estamos cortando tiempos importantes para Dios. Y créelo, para Dios el tiempo sí importa. Tan así que dejó todo casi un capítulo para decir: hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de sembrar. Le dedicó mucho tiempo a dejarnos que el tiempo sí importa. No es nada más porque sí, es porque sí importa el tiempo. Y aunque tú no lo entiendas, aunque tú veas que la hija está muriendo, Jesús dice: en mi tiempo aún hay tiempo. En mi tiempo, dice Jesús, aún hay tiempo. Y mientras llegue ese tiempo, yo voy a hacer otras cosas delante de tus ojos que a lo mejor vas a decir: a ella sí y a ella no. Porque Jesús te dice: no, espérate, tengo todavía 5 minutos para hacer unos cuantos milagros aquí. Todavía tengo 5 minutos para hacer unos cuantos milagros. Y ahorita vamos para allá. David llega con Saúl, Samuel llega con Saúl y le dice: ¿por qué no pudiste esperar unos minutos más? Es que el pueblo se desesperaba, pero eran unos minutos más los que tenías que esperar. Espera, joven. Matrimonio, espera, aún no todo está perdido. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar la relación con tus hijos. Solamente espera un poquito más. Mientras eso llega, te van a tocar ver milagros en otras personas. Y no es porque lo tuyo no importe, sino porque Dios dice: aquí hay una prioridad. Y en el tiempo de Dios todavía hay tiempo para tu milagro. Vamos a ponernos de pie.